Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre todos nuestros asuntos y que tenemos la protección, el libramiento y la dirección del Señor en nuestras vidas. El favor del Señor habita abundantemente en nuestro hogar y no nos faltará nada. El Señor es nuestro pastor. Él nos guía hacia verdes pastos, nos conduce a aguas tranquilas, prepara una mesa delante de nuestros adversarios, nuestro cáliz rebosa. También declaramos que la bondad y la misericordia del Señor nos acompañarán todos los días de nuestra vida y habitaremos en la casa del Señor por siempre. Declaramos también el Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Él también es quien nos sana. Jesús es la cura. Jesús es la salud. Y declaramos Isaías 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. También declaramos lo que está escrito en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Declaramos, Señor, que tu bendición está sobre esta persona, que tu bendición está sobre esta familia, sobre este matrimonio, en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga tu vida. Dios te guarde. Dios guarde todo lo que esté ligado a ti, en el nombre de Jesús. Hay personas que no alcanzan cosas mayores porque nunca han estado dispuestas a entregarse más. Ayunar no es algo fácil. Orar todos los días. Nuestra carne lucha contra eso. Nuestra carne prefiere un sofá, prefiere estar en un gimnasio, prefiere estar en un buen restaurante o haciendo cualquier otra cosa, menos orar. Pero nuestro espíritu respira oración. Por eso, la oración es fundamental. Yo sé que entregarse a Dios te va a costar, y te va a costar mucho, porque te costará tu tiempo, que es tu bien más valioso. Por eso, entrégate a Dios. Si quieres ver cosas mayores. Algunas personas creen que incluso es un pecado pedir una bendición financiera, o que es un pecado pedir que un proceso legal sea resuelto a su favor. Pero no es así. Dios quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere ayudarnos en todas las cosas. Está claro que la prioridad de Dios es salvar tu alma. Esa es la prioridad más alta. Sin embargo, todas las demás cosas también son importantes para Él, y Él desea ayudarte, desea intervenir en tu vida. No veas a Dios como alguien distante. Necesitamos tener reverencia, debemos tener temor de Dios, sí, pero no debemos olvidar que Él es nuestro Padre Celestial. La palabra que traigo para ti hoy está en Éxodo, capítulo 14, verso 10, que dice así: Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que temieron mucho. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Cómo superar el miedo y seguir adelante en la fe? La Biblia dice que Dios había sacado a su pueblo de Egipto y que caminaban por el desierto, cerca del Mar Rojo. Y entonces una noticia comenzó a recorrer todo el campamento. Gente,
el faraón está enfurecido y viene con su ejército contra ustedes. Está avanzando con sus carros y sus caballeros, listos para llevarnos de regreso o matarnos. Esta noticia trajo miedo a unas 2 millones de personas. Y no es fácil calmar a las personas cuando están llenas de miedo y agitadas. Imagino ese momento, en una época en la que no había micrófono ni WhatsApp para que Moisés mandara un mensaje diciendo: «Querida gente, calma, porque Dios está con nosotros». No, Moisés tenía una sola voz, y esa voz debía transmitirse de unos a otros. Pienso en el caos que genera una mala noticia y en cómo contrarrestar esa mala noticia con una buena. El miedo es paralizante, el miedo paraliza, el miedo desvía tu atención de la promesa de Dios. El Señor, en esta historia, me enseña que no siempre está buscando grandes y valientes saltos. Él está buscando movimiento en la dirección correcta. Porque incluso si alguien hubiera dicho: «Vamos a luchar, somos una multitud, ellos no son tantos, podemos pelear», eso no era lo que Dios esperaba de ellos. Dios esperaba que se movieran en la dirección correcta, y la dirección correcta siempre viene de parte de Dios. Dios no te está llamando a ser un héroe. Dios te está llamando a caminar en la dirección correcta, porque en esa dirección encontrarás poder. El poder del Espíritu Santo se libera cuando estás en el camino correcto. El tipo equivocado de miedo siempre apartará el señorío de Jesús de tu vida. Hay un miedo que es válido, como el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, cuando estás frente al mar y sientes respeto, o cuando te asomas a la orilla de un edificio muy alto y evitas acercarte demasiado al borde, ese es un miedo natural, un límite que protege. Pero el miedo que no es bueno es aquel que olvida a Dios y enfoca toda su atención en la obra del enemigo. Esto era lo que Dios quería tratar con el pueblo de Israel. Él quería mostrarles que no podían sacar a Dios de la ecuación en ese momento, porque el miedo ciega. El miedo impide que alguien con potencial saque a la luz sus dones y talentos. Ese miedo busca acobardarte, poniéndote más fe en el lugar equivocado que en el correcto. El miedo es, en esencia, poner la fe en el lugar equivocado. Y entiende algo: quejarse es el lenguaje del miedo, es el lenguaje de la incredulidad. Cuando el pueblo comenzó a murmurar, estaban totalmente desenfocados de Dios y completamente enfocados en el miedo. Eso es lo que ocurre cuando te quejas. Cuando te quejas, liberas algo. Estás liberando un lenguaje en tu entorno. Nadie se queja cuando ve el papel de Dios en medio de su situación. Solo nos quejamos cuando no vemos a Dios actuando en nuestras vidas. Cuando ellos dejaron de quejarse, fue porque creyeron en el poder de Dios para librarlos y salvarlos. Nosotros juzgamos mucho al pueblo de Israel por sus quejas, pero ¿cuántas veces nos quejamos nosotros también? ¿Cuántas veces decimos que las cosas están difíciles, que nada está bien, que no sabemos qué será de nosotros? Nos quejamos porque las cosas no salen como queremos o como pensábamos que saldrían. Esas quejas son un lenguaje, son la expresión de una mente limitada, de una fe debilitada. Te quejas porque no ves a Dios en tu situación, y por eso lo haces. Dejamos de quejarnos cuando entendemos lo siguiente: Dios está en mi vida, Él está en control. Entonces, no voy a decir nada negativo, no voy a condenarme con mis propias palabras, no voy a enfocarme en lo negativo ni en ese diagnóstico desfavorable. Voy a enfocarme en Dios. La queja solo aparece porque hemos perdido de vista quién es Él y dónde está en nuestra vida. El miedo te hace perder la referencia de Dios. El miedo te roba la visión de dónde Él está en tu historia. En el verso 13, Moisés dijo al pueblo: «No tengan miedo». El mensaje que Moisés llevó a la nación de Israel fue: los egipcios pueden estar intentando matarlos, pero confíen en Dios. Nunca más los volverán a ver. ¿Por qué? Porque Dios les daría un gran libramiento.
Esto es lo que sucede cuando dejas de ser gobernado por el miedo. Cuando dejas de permitir que el miedo controle tus decisiones, avanzas. Y hay un detalle. Aquello que antes te perturbaba deja de hacerlo, porque lo has vencido. Has comenzado a caminar. El miedo te acerca al enemigo, mientras que la fe te da velocidad para alejarte de lo que viene contra ti. Es interesante que los egipcios y el faraón nunca lograron alcanzar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos pusieron a Dios en el centro de su situación. Eso es lo que pasa cuando vences el miedo. El enemigo ya no puede tocarte, ya no puede ejercer sobre ti el poder que antes tenía, porque lo pierde completamente y deja de paralizarte. Por eso necesitamos poner a Dios en el centro de nuestra situación. No importa lo que esté pasando en tu trabajo, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa si la depresión intenta atraparte, no importa si esa situación difícil quiere impedirte vivir los mejores días de tu vida. ¿Sabes algo? Tú vas a poner a Dios en tu situación. Dios te dará una salida. Dios traerá provisión para tu vida. Dios enviará a alguien. Dios hará un milagro. Tú puedes preguntarte, ¿y cómo alimento mi fe? Alimentas tu fe con la palabra de Dios. Alimentas tu fe en la presencia de Dios. Así es como tu fe se fortalece. Hoy quiero liberar una palabra profética sobre tu vida. Si comienzas a caminar con fe y no permites que el miedo gobierne más tu mente ni tus acciones, el enemigo nunca más podrá alcanzarte como lo hacía antes. ¿Sabes cuál es el objetivo del miedo? Hacerte esclavo otra vez. El objetivo del miedo es que vuelvas a vivir bajo el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo es así. Pero si caminas por fe, vivirás en rompimiento, en avance, y tendrás victorias en tu vida que, sin duda, serán testimonio incluso para aquellos que te persiguen. Quiero declarar el Salmo 91. Una vez más, Dios quiere involucrarse en tu problema. Así que escribe aquí en los comentarios lo que te está afectando, lo que te está persiguiendo. Preséntalo delante de Dios y vamos a orar. Amén. Ahora, vamos a declarar el Salmo 91, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad es escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que ande en oscuridad, ni la mortandad que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo como tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti ahora. Permíteme bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra seguridad, nuestra fortaleza y nuestro Dios, el Dios que ahora colocamos en nuestra vida. Jesús, tú eres el Señor de nuestro hogar, el Señor de nuestro destino, el dueño de nuestros días. Por eso, Señor, te pedimos, guarda nuestra casa, protege a nuestra familia y líbranos de todo mal. Oro por todo aquel que esté enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado.
Ordeno a toda enfermedad, a todo dolor, a toda infección, que se rinda al poder de Jesucristo. Toda dolencia en las piernas, toda artritis, artrosis, reumatismo, dolores de cabeza, dolores en las piernas y en los brazos, que sean sanados y libres. Ahora, todo problema en la sangre, en los pulmones, toda alergia, se rinda a Jesucristo y haya cura. Que sea sanado ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del que vive, Jesús. También oro para que la poderosa presencia del Espíritu Santo entre en este lugar y toque esta vida, Padre. Personas que nunca han tenido una experiencia contigo, pero que desean tenerla para creer, que sean tocadas ahora con tu poder. Presento sus vidas delante de ti y declaro, tendrán una experiencia contigo, tendrán la manifestación del poder de Dios y de lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, tócalos con tu poder, Señor, tócalos con tu gracia, con tu favor. Y que todo tipo de pelea, confusión o conflicto en el hogar, en la empresa o en los negocios, salga en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre todos nuestros asuntos y que tenemos la protección, el libramiento y la dirección del Señor en nuestras vidas. El favor del Señor habita abundantemente en nuestro hogar y no nos faltará nada. El Señor es nuestro pastor. Él nos guía hacia verdes pastos, nos conduce a aguas tranquilas, prepara una mesa delante de nuestros adversarios, nuestro cáliz rebosa. También declaramos que la bondad y la misericordia del Señor nos acompañarán todos los días de nuestra vida y habitaremos en la casa del Señor por siempre. Declaramos también el Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Él también es quien nos sana. Jesús es la cura. Jesús es la salud. Y declaramos Isaías 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. También declaramos lo que está escrito en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Declaramos, Señor, que tu bendición está sobre esta persona, que tu bendición está sobre esta familia, sobre este matrimonio, en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga tu vida. Dios te guarde. Dios guarde todo lo que esté ligado a ti, en el nombre de Jesús. Hay personas que no alcanzan cosas mayores porque nunca han estado dispuestas a entregarse más. Ayunar no es algo fácil. Orar todos los días. Nuestra carne lucha contra eso. Nuestra carne prefiere un sofá, prefiere estar en un gimnasio, prefiere estar en un buen restaurante o haciendo cualquier otra cosa, menos orar. Pero nuestro espíritu respira oración. Por eso, la oración es fundamental. Yo sé que entregarse a Dios te va a costar, y te va a costar mucho, porque te costará tu tiempo, que es tu bien más valioso. Por eso, entrégate a Dios. Si quieres ver cosas mayores,
Algunas personas creen que incluso es un pecado pedir una bendición financiera o que es un pecado pedir que un proceso legal sea resuelto a su favor. Pero no es así. Dios quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere ayudarnos en todas las cosas. Está claro que la prioridad de Dios es salvar tu alma. Esa es la prioridad más alta. Sin embargo, todas las demás cosas también son importantes para Él, y Él desea ayudarte, desea intervenir en tu vida. No veas a Dios como alguien distante. Necesitamos tener reverencia, debemos tener temor de Dios, sí, pero no debemos olvidar que Él es nuestro Padre Celestial. La palabra que traigo para ti hoy está en Éxodo, capítulo 14, verso 10, que dice así: Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que temieron mucho. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Cómo superar el miedo y seguir adelante en la fe? La Biblia dice que Dios había sacado a su pueblo de Egipto y que caminaban por el desierto, cerca del Mar Rojo. Y entonces una noticia comenzó a recorrer todo el campamento. Gente, el faraón está enfurecido y viene con su ejército contra ustedes. Está avanzando con sus carros y sus caballeros, listos para llevarnos de regreso o matarnos. Esta noticia trajo miedo a unas 2 millones de personas. Y no es fácil calmar a las personas cuando están llenas de miedo y agitadas. Imagino ese momento, en una época en la que no había micrófono ni WhatsApp para que Moisés mandara un mensaje diciendo: «Querida gente, calma, porque Dios está con nosotros». No, Moisés tenía una sola voz, y esa voz debía transmitirse de unos a otros. Pienso en el caos que genera una mala noticia y en cómo contrarrestar esa mala noticia con una buena. El miedo es paralizante, el miedo paraliza, el miedo desvía tu atención de la promesa de Dios. El Señor, en esta historia, me enseña que no siempre está buscando grandes y valientes saltos. Él está buscando movimiento en la dirección correcta. Porque incluso si alguien hubiera dicho: «Vamos a luchar, somos una multitud, ellos no son tantos, podemos pelear», eso no era lo que Dios esperaba de ellos. Dios esperaba que se movieran en la dirección correcta, y la dirección correcta siempre viene de parte de Dios. Dios no te está llamando a ser un héroe. Dios te está llamando a caminar en la dirección correcta, porque en esa dirección encontrarás poder. El poder del Espíritu Santo se libera cuando estás en el camino correcto. El tipo equivocado de miedo siempre apartará el señorío de Jesús de tu vida. Hay un miedo que es válido, como el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, cuando estás frente al mar y sientes respeto, o cuando te asomas a la orilla de un edificio muy alto y evitas acercarte demasiado al borde, ese es un miedo natural, un límite que protege. Pero el miedo que no es bueno es aquel que olvida a Dios y enfoca toda su atención en la obra del enemigo. Esto era lo que Dios quería tratar con el pueblo de Israel. Él quería mostrarles que no podían sacar a Dios de la ecuación en ese momento, porque el miedo ciega. El miedo impide que alguien con potencial saque a la luz sus dones y talentos. Ese miedo busca acobardarte, poniéndote más fe en el lugar equivocado que en el correcto. El miedo es, en esencia, poner la fe en el lugar equivocado. Y entiende algo: quejarse es el lenguaje del miedo, es el lenguaje de la incredulidad. Cuando el pueblo comenzó a murmurar, estaban totalmente desenfocados de Dios y completamente enfocados en el miedo. Eso es lo que ocurre cuando te quejas. Cuando te quejas, liberas algo. Estás liberando un lenguaje en tu entorno. Nadie se queja cuando ve el papel de Dios en medio de su situación. Solo nos quejamos cuando no vemos a Dios actuando en nuestras vidas. Cuando ellos dejaron de quejarse, fue porque creyeron en el poder de Dios para librarlos y salvarlos. Nosotros juzgamos mucho al pueblo de Israel por sus quejas, pero
¿Cuántas veces nos quejamos nosotros también? ¿Cuántas veces decimos que las cosas están difíciles, que nada está bien, que no sabemos qué será de nosotros? Nos quejamos porque las cosas no salen como queremos o como pensábamos que saldrían. Esas quejas son un lenguaje, son la expresión de una mente limitada, de una fe debilitada. Te quejas porque no ves a Dios en tu situación y por eso lo haces. Dejamos de quejarnos cuando entendemos lo siguiente: Dios está en mi vida, Él está en control. Entonces, no voy a decir nada negativo, no voy a condenarme con mis propias palabras, no voy a enfocarme en lo negativo ni en ese diagnóstico desfavorable. Voy a enfocarme en Dios. La queja solo aparece porque hemos perdido de vista quién es Él y dónde está en nuestra vida. El miedo te hace perder la referencia de Dios. El miedo te roba la visión de dónde Él está en tu historia. En el verso 13, Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo. El mensaje que Moisés llevó a la nación de Israel fue: los egipcios pueden estar intentando matarlos, pero confíen en Dios. Nunca más los volverán a ver. ¿Por qué? Porque Dios les daría un gran libramiento. Esto es lo que sucede cuando dejas de ser gobernado por el miedo. Cuando dejas de permitir que el miedo controle tus decisiones, avanzas. Y hay un detalle: aquello que antes te perturbaba deja de hacerlo, porque lo has vencido, has comenzado a caminar. El miedo te acerca al enemigo, mientras que la fe te da velocidad para alejarte de lo que viene contra ti. Es interesante que los egipcios y el faraón nunca lograron alcanzar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos pusieron a Dios en el centro de su situación. Eso es lo que pasa cuando vences el miedo. El enemigo ya no puede tocarte, ya no puede ejercer sobre ti el poder que antes tenía, porque lo pierde completamente y deja de paralizarte. Por eso necesitamos poner a Dios en el centro de nuestra situación. No importa lo que esté pasando en tu trabajo, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa si la depresión intenta atraparte, no importa si esa situación difícil quiere impedirte vivir los mejores días de tu vida. ¿Sabes algo? Los mejores días de tu vida. ¿Sabes algo? Tú vas a poner a Dios en tu situación. Dios te dará una salida. Dios traerá provisión para tu vida. Dios enviará a alguien. Dios hará un milagro. Tú puedes preguntarte: ¿y cómo alimento mi fe? Alimentas tu fe con la palabra de Dios. Alimentas tu fe en la presencia de Dios. Así es como tu fe se fortalece. Hoy quiero liberar una palabra profética sobre tu vida. Si comienzas a caminar con fe y no permites que el miedo gobierne más tu mente ni tus acciones, el enemigo nunca más podrá alcanzarte como lo hacía antes. ¿Sabes cuál es el objetivo del miedo? Hacerte esclavo otra vez. El objetivo del miedo es que vuelvas a vivir bajo el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo es así. Pero si caminas por fe, vivirás en rompimiento, en avance, y tendrás victorias en tu vida que, sin duda, serán testimonio incluso para aquellos que te persiguen. Quiero declarar el Salmo 91. Una vez más, Dios quiere involucrarse en tu problema. Así que escribe aquí en los comentarios lo que te está afectando, lo que te está persiguiendo. Preséntalo delante de Dios y vamos a orar. Amén. Ahora, vamos a declarar el Salmo 91, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad es escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que ande en oscuridad, ni la mortandad que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo como tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti ahora. Permíteme bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra seguridad, nuestra fortaleza y nuestro Dios, el Dios que ahora colocamos en nuestra vida. Jesús, tú eres el Señor de nuestro hogar, el Señor de nuestro destino, el dueño de nuestros días. Por eso, Señor, te pedimos, guarda nuestra casa, protege a nuestra familia y líbranos de todo mal. Oro por todo aquel que esté enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado. Ahora, en el nombre de Jesús, ordeno a toda enfermedad, a todo dolor, a toda infección, que se rinda al poder de Jesucristo. Toda dolencia en las piernas, toda artritis, artrosis, reumatismo, dolores de cabeza, dolores en las piernas y en los brazos, que sean sanados y libres. Ahora, todo problema en la sangre, en los pulmones, toda alergia, se rinda a Jesucristo y haya cura. Que sea sanado ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del que vive, Jesús. También oro para que la poderosa presencia del Espíritu Santo entre en este lugar y toque esta vida, Padre. Personas que nunca han tenido una experiencia contigo, pero que desean tenerla para creer, que sean tocadas ahora con tu poder. Presento sus vidas delante de ti y declaro, tendrán una experiencia contigo, tendrán la manifestación del poder de Dios y de lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, tócalos con tu poder, Señor, tócalos con tu gracia, con tu favor. Y que todo tipo de pelea, confusión o conflicto en el hogar, en la empresa o en los negocios, salga en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre todos nuestros asuntos y que tenemos la protección, el libramiento y la dirección del Señor en nuestras vidas. El favor del Señor habita abundantemente en nuestro hogar y no nos faltará nada. El Señor es nuestro pastor. Él nos guía hacia verdes pastos, nos conduce a aguas tranquilas, prepara una mesa delante de nuestros adversarios, nuestro cáliz rebosa. También declaramos que la bondad y la misericordia del Señor nos acompañarán todos los días de nuestra vida y habitaremos en la casa del Señor por siempre. Declaramos también el Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Él también es quien nos sana. Jesús es la cura. Jesús es la salud. Y declaramos Isaías 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido los pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. También declaramos lo que está escrito en el Salmo 1.
Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Declaramos, Señor, que tu bendición está sobre esta persona, que tu bendición está sobre esta familia, sobre este matrimonio, en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga tu vida, Dios te guarde, Dios guarde todo lo que esté ligado a ti, en el nombre de Jesús. Hay personas que no alcanzan cosas mayores porque nunca han estado dispuestas a entregarse más. Ayunar no es algo fácil. Orar todos los días. Nuestra carne lucha contra eso. Nuestra carne prefiere un sofá, prefiere estar en un gimnasio, prefiere estar en un buen restaurante o haciendo cualquier otra cosa, menos orar. Pero nuestro espíritu respira oración. Por eso, la oración es fundamental. Yo sé que entregarse a Dios te va a costar, y te va a costar mucho, porque te costará tu tiempo, que es tu bien más valioso. Por eso, entrégate a Dios. Si quieres ver cosas mayores. Algunas personas creen que incluso es un pecado pedir una bendición financiera, o que es un pecado pedir que un proceso legal sea resuelto a su favor. Pero no es así. Dios quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere ayudarnos en todas las cosas. Está claro que la prioridad de Dios es salvar tu alma. Esa es la prioridad más alta. Sin embargo, todas las demás cosas también son importantes para Él, y Él desea ayudarte, desea intervenir en tu vida. No veas a Dios como alguien distante. Necesitamos tener reverencia, debemos tener temor de Dios, sí, pero no debemos olvidar que Él es nuestro Padre Celestial. La palabra que traigo para ti hoy está en Éxodo, capítulo 14, verso 10, que dice así: Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que temieron mucho. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Cómo superar el miedo y seguir adelante en la fe? La Biblia dice que Dios había sacado a su pueblo de Egipto y que caminaban por el desierto, cerca del Mar Rojo. Y entonces una noticia comenzó a recorrer todo el campamento. Gente, el faraón está enfurecido y viene con su ejército contra ustedes. Está avanzando con sus carros y sus caballeros, listos para llevarnos de regreso o matarnos. Esta noticia trajo miedo a unas 2 millones de personas. Y no es fácil calmar a las personas cuando están llenas de miedo y agitadas. Imagino ese momento, en una época en la que no había micrófono ni WhatsApp para que Moisés mandara un mensaje diciendo: «Querida gente, calma, porque Dios está con nosotros». No, Moisés tenía una sola voz, y esa voz debía transmitirse de unos a otros. Pienso en el caos que genera una mala noticia y en cómo contrarrestar esa mala noticia con una buena. El miedo es paralizante, el miedo paraliza, el miedo desvía tu atención de la promesa de Dios. El Señor, en esta historia, me enseña que no siempre está buscando grandes y valientes saltos. Él está buscando movimiento en la dirección correcta. Porque incluso si alguien hubiera dicho: «Vamos a luchar, somos una multitud, ellos no son tantos, podemos pelear», eso no era lo que Dios esperaba de ellos. Dios esperaba que se movieran en la dirección correcta, y la dirección correcta siempre viene de parte de Dios. Dios no te está llamando a ser un héroe. Dios te está llamando a caminar en la dirección correcta, porque en esa dirección encontrarás poder. El poder del Espíritu Santo se libera cuando estás en el camino correcto. El tipo equivocado de miedo siempre apartará el señorío de Jesús de tu vida. Hay un miedo que es válido, como el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, cuando estás frente al mar y sientes respeto, o cuando te asomas a la orilla de un edificio muy alto y evitas acercarte demasiado al borde,
Ese es un miedo natural, un límite que protege. Pero el miedo que no es bueno es aquel que olvida a Dios y enfoca toda su atención en la obra del enemigo. Esto era lo que Dios quería tratar con el pueblo de Israel. Él quería mostrarles que no podían sacar a Dios de la ecuación en ese momento, porque el miedo ciega. El miedo impide que alguien con potencial saque a la luz sus dones y talentos. Ese miedo busca acobardarte, poniéndote más fe en el lugar equivocado que en el correcto. El miedo es, en esencia, poner la fe en el lugar equivocado. Y entiende algo: quejarse es el lenguaje del miedo, es el lenguaje de la incredulidad. Cuando el pueblo comenzó a murmurar, estaban totalmente desenfocados de Dios y completamente enfocados en el miedo. Eso es lo que ocurre cuando te quejas. Cuando te quejas, liberas algo. Estás liberando un lenguaje en tu entorno. Nadie se queja cuando ve el papel de Dios en medio de su situación. Solo nos quejamos cuando no vemos a Dios actuando en nuestras vidas. Cuando ellos dejaron de quejarse, fue porque creyeron en el poder de Dios para librarlos y salvarlos. Nosotros juzgamos mucho al pueblo de Israel por sus quejas, pero ¿cuántas veces nos quejamos nosotros también? ¿Cuántas veces decimos que las cosas están difíciles, que nada está bien, que no sabemos qué será de nosotros? Nos quejamos porque las cosas no salen como queremos o como pensábamos que saldrían. Esas quejas son un lenguaje, son la expresión de una mente limitada, de una fe debilitada. Te quejas porque no ves a Dios en tu situación, y por eso lo haces. Dejamos de quejarnos cuando entendemos lo siguiente: Dios está en mi vida, Él está en control. Entonces, no voy a decir nada negativo, no voy a condenarme con mis propias palabras, no voy a enfocarme en lo negativo ni en ese diagnóstico desfavorable. Voy a enfocarme en Dios. La queja solo aparece porque hemos perdido de vista quién es Él y dónde está en nuestra vida. El miedo te hace perder la referencia de Dios. El miedo te roba la visión de dónde Él está en tu historia. En el verso 13, Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo. El mensaje que Moisés llevó a la nación de Israel fue: los egipcios pueden estar intentando matarlos, pero confíen en Dios. Nunca más los volverán a ver. ¿Por qué? Porque Dios les daría un gran libramiento. Esto es lo que sucede cuando dejas de ser gobernado por el miedo. Cuando dejas de permitir que el miedo controle tus decisiones, avanzas. Y hay un detalle: aquello que antes te das. Y hay un detalle: aquello que antes te perturbaba deja de hacerlo, porque lo has vencido, has comenzado a caminar. El miedo te acerca al enemigo, mientras que la fe te da velocidad para alejarte de lo que viene contra ti. Es interesante que los egipcios y el faraón nunca lograron alcanzar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos pusieron a Dios en el centro de su situación. Eso es lo que pasa cuando vences el miedo. El enemigo ya no puede tocarte, ya no puede ejercer sobre ti el poder que antes tenía, porque lo pierde completamente y deja de paralizarte. Por eso necesitamos poner a Dios en el centro de nuestra situación. No importa lo que esté pasando en tu trabajo, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa si la depresión intenta atraparte, no importa si esa situación difícil quiere impedirte vivir los mejores días de tu vida. ¿Sabes algo? Tú vas a poner a Dios en tu situación. Dios te dará una salida. Dios traerá provisión para tu vida. Dios enviará a alguien. Dios hará un milagro. Tú puedes preguntarte: ¿y cómo alimento mi fe? Alimentas tu fe con la palabra de Dios. Alimentas tu fe en la presencia de Dios. Así es como tu fe se fortalece. Hoy quiero liberar una palabra profética sobre tu vida. Si comienzas a caminar con fe y no permites que el miedo gobierne más tu mente ni tus acciones, el enemigo nunca más podrá alcanzarte como lo hacía antes. ¿Sabes cuál es el objetivo del miedo? Hacerte esclavo otra vez.
El objetivo del miedo es que vuelvas a vivir bajo el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo es así. Pero si caminas por fe, vivirás en rompimiento, en avance, y tendrás victorias en tu vida que, sin duda, serán testimonio incluso para aquellos que te persiguen. Quiero declarar el Salmo 91. Una vez más, Dios quiere involucrarse en tu problema. Así que escribe aquí en los comentarios lo que te está afectando, lo que te está persiguiendo. Preséntalo delante de Dios y vamos a orar. Amén. Ahora, vamos a declarar el Salmo 91, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad es escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que ande en oscuridad, ni la mortandad que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente, con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo como tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti ahora. Permíteme bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra seguridad, nuestra fortaleza y nuestro Dios, el Dios que ahora colocamos en nuestra vida. Jesús, tú eres el Señor de nuestro hogar, el Señor de nuestro destino, el dueño de nuestros días. Por eso, Señor, te pedimos, guarda nuestra casa, protege a nuestra familia y líbranos de todo mal. Oro por todo aquel que esté enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado. Ahora, en el nombre de Jesús, ordeno a toda enfermedad, a todo dolor, a toda infección, que se rinda al poder de Jesucristo. Toda dolencia en las piernas, toda artritis, artrosis, reumatismo, dolores de cabeza, dolores en las piernas y en los brazos, que sean sanados y libres. Ahora, todo problema en la sangre, en los pulmones, toda alergia, se rinda a Jesucristo y haya cura. Que sea sanado ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del que vive, Jesús. También oro para que la poderosa presencia del Espíritu Santo entre en este lugar y toque esta vida, Padre. Personas que nunca han tenido una experiencia contigo, pero que desean tenerla para creer, que sean tocadas ahora con tu poder. Presento sus vidas delante de ti y declaro, tendrán una experiencia contigo, tendrán la manifestación del poder de Dios y de lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, tócalos con tu poder, Señor, tócalos con tu gracia, con tu favor. Y que todo tipo de pelea, confusión o conflicto en el hogar, en la empresa o en los negocios, salga en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre todos nuestros asuntos y que tenemos la protección, el libramiento y la dirección del Señor en nuestras vidas. El favor del Señor habita abundantemente en nuestro hogar y no nos faltará nada.
El Señor es nuestro pastor. Él nos guía hacia verdes pastos, nos conduce a aguas tranquilas, prepara una mesa delante de nuestros adversarios, nuestro cáliz rebosa. También declaramos que la bondad y la misericordia del Señor nos acompañarán todos los días de nuestra vida y habitaremos en la casa del Señor por siempre. Declaramos también el Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Él también es quien nos sana. Jesús es la cura. Jesús es la salud. Y declaramos Isaías 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. También declaramos lo que está escrito en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Declaramos, Señor, que tu bendición está sobre esta persona, que tu bendición está sobre esta familia, sobre este matrimonio, en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga tu vida. Dios te guarde. Dios guarde todo lo que esté ligado a ti, en el nombre de Jesús. Hay personas que no alcanzan cosas mayores porque nunca han estado dispuestas a entregarse más. Ayunar no es algo fácil. Orar todos los días. Nuestra carne lucha contra eso. Nuestra carne prefiere un sofá, prefiere estar en un gimnasio, prefiere estar en un buen restaurante o haciendo cualquier otra cosa, menos orar. Pero nuestro espíritu respira oración. Por eso, la oración es fundamental. Yo sé que entregarse a Dios te va a costar, y te va a costar mucho, porque te costará tu tiempo, que es tu bien más valioso. Por eso, entrégate a Dios. Si quieres ver cosas mayores. Algunas personas creen que incluso es un pecado pedir una bendición financiera, o que es un pecado pedir que un proceso legal sea resuelto a su favor. Pero no es así. Dios quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere ayudarnos en todas las cosas. Está claro que la prioridad de Dios es salvar tu alma. Esa es la prioridad más alta. Sin cosas también son importantes para Él, y Él desea ayudarte, desea intervenir en tu vida. No veas a Dios como alguien distante. Necesitamos tener reverencia, debemos tener temor de Dios, sí, pero no debemos olvidar que Él es nuestro Padre Celestial. La palabra que traigo para ti hoy está en Éxodo, capítulo 14, verso 10, que dice así: Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que temieron mucho. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Cómo superar el miedo y seguir adelante en la fe? La Biblia dice que Dios había sacado a su pueblo de Egipto y que caminaban por el desierto, cerca del Mar Rojo. Y entonces una noticia comenzó a recorrer todo el campamento. Gente, el faraón está enfurecido y viene con su ejército contra ustedes. Está avanzando con sus carros y sus caballeros, listos para llevarnos de regreso o matarnos. Esta noticia trajo miedo a unas 2 millones de personas. Y no es fácil calmar a las personas cuando están llenas de miedo y agitadas. Imagino ese momento, en una época en la que no había micrófono ni WhatsApp para que Moisés mandara un mensaje diciendo: «Querida gente, calma, porque Dios está con nosotros». No, Moisés tenía una sola voz, y esa voz
debía transmitirse de unos a otros. Pienso en el caos que genera una mala noticia y en cómo contrarrestar esa mala noticia con una buena. El miedo es paralizante, el miedo paraliza, el miedo desvía tu atención de la promesa de Dios. El Señor, en esta historia, me enseña que no siempre está buscando grandes y valientes saltos. Él está buscando movimiento en la dirección correcta. Porque incluso si alguien hubiera dicho, vamos a luchar, somos una multitud, ellos no son tantos, podemos pelear. Eso no era lo que Dios esperaba de ellos. Dios esperaba que se movieran en la dirección correcta, y la dirección correcta siempre viene de parte de Dios. Dios no te está llamando a ser un héroe. Dios te está llamando a caminar en la dirección correcta, porque en esa dirección encontrarás poder. El poder del Espíritu Santo se libera cuando estás en el camino correcto. El tipo equivocado de miedo siempre apartará el señorío de Jesús de tu vida. Hay un miedo que es válido, como el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, cuando estás frente al mar y sientes respeto, o cuando te asomas a la orilla de un edificio muy alto y evitas acercarte demasiado al borde, ese es un miedo natural, un límite que protege. Pero el miedo que no es bueno es aquel que olvida a Dios y enfoca toda su atención en la obra del enemigo. Esto era lo que Dios quería tratar con el pueblo de Israel. Él quería mostrarles que no podían sacar a Dios de la ecuación en ese momento, porque el miedo ciega. El miedo impide que alguien con potencial saque a la luz sus dones y talentos. Ese miedo busca acobardarte, poniéndote más fe en el lugar equivocado que en el correcto. El miedo es, en esencia, poner la fe en el lugar equivocado. Y entiende algo. Quejarse es el lenguaje del miedo. Es el lenguaje de la incredulidad. Cuando el pueblo comenzó a murmurar, estaban totalmente desenfocados de Dios y completamente enfocados en el miedo. Eso es lo que ocurre cuando te quejas. Cuando te quejas, liberas algo. Estás liberando un lenguaje en tu entorno. Nadie se queja cuando ve el papel de Dios en medio de su situación. Solo nos quejamos cuando no vemos a Dios actuando en nuestras vidas. Cuando ellos dejaron de quejarse, fue porque creyeron en el poder de Dios para librarlos y salvarlos. Nosotros juzgamos mucho al pueblo de Israel por sus quejas, pero ¿cuántas veces nos quejamos nosotros también? ¿Cuántas veces decimos que las cosas están difíciles, que nada está bien, que no sabemos qué será de nosotros? Nos quejamos porque las cosas no salen como queremos o como pensábamos que saldrían. Esas quejas son un lenguaje, son la expresión de una mente limitada, de una fe debilitada. Te quejas porque no ves a Dios en tu situación, y por eso lo haces. Dejamos de quejarnos cuando entendemos lo siguiente: Dios está en mi vida, Él está en control. Entonces, no voy a decir nada negativo, no voy a condenarme con mis propias palabras. No voy a enfocarme en lo negativo ni en ese diagnóstico desfavorable. Voy a enfocarme en Dios. La queja solo aparece porque hemos perdido de vista quién es Él y dónde está en nuestra vida. El miedo te hace perder la referencia de Dios. El miedo te roba la visión de dónde Él está en tu historia. En el verso 13, Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo. El mensaje que Moisés llevó a la nación de Israel fue: los egipcios pueden estar intentando matarlos, pero confíen en Dios. Nunca más los volverán a ver. ¿Por qué? Porque Dios les daría un gran libramiento. Esto es lo que sucede cuando dejas de ser gobernado por el miedo. Cuando dejas de permitir que el miedo controle tus decisiones, avanzas. Y hay un detalle. Aquello que antes te perturbaba deja de hacerlo, porque lo has vencido. Has comenzado a caminar. El miedo te acerca al enemigo, mientras que la fe te da velocidad para alejarte de lo que viene contra ti. Es interesante que los egipcios y el faraón nunca lograron alcanzar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos pusieron a Dios en el centro de su situación. Eso es lo que pasa cuando vences el miedo.
El enemigo ya no puede tocarte, ya no puede ejercer sobre ti el poder que antes tenía, porque lo pierde completamente y deja de paralizarte. Por eso necesitamos poner a Dios en el centro de nuestra situación. No importa lo que esté pasando en tu trabajo, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa si la depresión intenta atraparte, no importa si esa situación difícil quiere impedirte vivir los mejores días de tu vida. ¿Sabes algo? Tú vas a poner a Dios en tu situación. Dios te dará una salida. Dios traerá provisión para tu vida. Dios enviará a alguien. Dios hará un milagro. Tú puedes preguntarte, ¿y cómo alimento mi fe? Alimentas tu fe con la palabra de Dios. Alimentas tu fe en la presencia de Dios. Así es como tu fe se fortalece. Hoy quiero liberar una palabra profética sobre tu vida. Si comienzas a caminar con fe y no permites que el miedo gobierne más tu mente ni tus acciones, el enemigo nunca más podrá alcanzarte como lo hacía antes. ¿Sabes cuál es el objetivo del miedo? Hacerte esclavo otra vez. El objetivo del miedo es que vuelvas a vivir bajo el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo es así. Pero si caminas por fe, vivirás en rompimiento, en avance, y tendrás victorias en tu vida que, sin duda, serán testimonio incluso para aquellos que te persiguen. Quiero declarar el Salmo 91. Una vez más, Dios quiere involucrarse en tu problema. Así que escribe aquí en los comentarios lo que te está afectando, lo que te está persiguiendo. Preséntalo delante de Dios y vamos a orar. Amén. Ahora, vamos a declarar el Salmo 91, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad es escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que ande en oscuridad, ni la mortandad que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo como tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti ahora. Permíteme bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra seguridad, nuestra fortaleza y nuestro Dios, el Dios que ahora colocamos en nuestra vida. Jesús, tú eres el Señor de nuestro hogar, el Señor de nuestro destino, el dueño de nuestros días. Por eso, Señor, te pedimos, guarda nuestra casa, protege a nuestra familia y líbranos de todo mal. Oro por todo aquel que esté enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado. Ahora, en el nombre de Jesús, ordeno a toda enfermedad, a todo dolor, a toda infección, que se rinda al poder de Jesucristo. Toda dolencia en las piernas, toda artritis, artrosis, reumatismo, dolores de cabeza, dolores en las piernas y en los brazos, que sean sanados y libres. Ahora, todo problema en la sangre, en los pulmones, toda alergia, se rinda a Jesucristo y haya cura. Que sea sanado ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del que vive, Jesús.
También oro para que la poderosa presencia del Espíritu Santo entre en este lugar y toque esta vida, Padre. Personas que nunca han tenido una experiencia contigo, pero que desean tenerla para creer, que sean tocadas ahora con tu poder. Presento sus vidas delante de ti y declaro, tendrán una experiencia contigo, tendrán la manifestación del poder de Dios y de lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, tócalos con tu poder, Señor, tócalos con tu gracia, con tu favor. Y que todo tipo de pelea, confusión o conflicto en el hogar, en la empresa o en los negocios, salga en el nombre de Jesús.